debemos exigir a estos gobernantes que, como dicen los compañeros, están ahí por su mayoría, porque no es la mayoría real de la gente que ha votado. Hay mucha gente que no ha votado. Exigirles que lo mismo que ahora han quitado todos esos campos de naranjo, no han mirado que podía haber otro tipo de trabajo, sino que eso era lo único que valía. Empezaron con 12.000 trabajadores en esa fábrica, ahora no llegan a 5.000 de plantilla, y trabajo precario, trabajo que la gente entra a trabajar con la cabeza gacha y no hables, tratándose de imponerse una sociedad igual a miedo. Después, la pobreza igual a miedo. Es siempre que el que está abajo, el que realmente saca el trabajo, es el que tenga menos que ganar. Porque hemos pasado 4 EREs con una empresa que estaba teniendo 900, 800 millones de beneficios, porque en Alemania no existen los EREs. Pues no nos tragábamos los trabajadores de esta fábrica, porque el gobierno de aquí sí que tiene autorizados los EREs. Al mismo tiempo se hacían en un mes 52.000 horas, o sea, unas vigilancias que quien las debería de hacer los podemos reflejar en esos sindicatos mayoritarios que llevan la voz de los trabajadores, y por la cual agradezco que los compañeros y compañeras hayan tenido esta iniciativa de salir a la calle, porque realmente con 5 millones de parados es increíble cómo aquí no se haya salido como lo han hecho, como han tenido la iniciativa hasta llegar a este punto. O sea, es increíble que estemos viviendo con el trabajo precario, con que no exista trabajo fijo. Ya no es que el trabajo fijo no te pueden tirar. Sí, pueden tirar a la gente cuando le dé la gana, simplemente porque no reces con el credo que ellos quieran que creemos, simplemente por decir lo que piensas, que tiran a la cárcel. Coses en comú en este que s'arrastra. Más que tenim coses en común en estos que sempre són uns babosos, que sempre els diguem cornuts. Más que tenim coses en comú en ells. Resulta que els caragols, els que treballen en la terra ho sabran, si tenen l'oportunitat de juntar-se i si s'ajunten molts, resulta que són una plaga. I jo vos convido a tots a que siguem una autèntica plaga, a que siguem una plaga que acabe en tot el que s'està devorant. Així que anem a contagiar les baves, anem arrastrant-se fins on faça falta, i si mos diuen cornuts, pues podem embestir, però això sí, pacíficament, en banyes de caragol. Da igual que seas padre, hijo, músico, estudiante o vividor, ateo o cristiano, anarquista o apolítico. Todos somos personas y estamos cansados. Hemos de luchar por la libertad porque estamos esclavizados, manipulados, pero la unión hace la fuerza. Está claro que como somos multitud y nos tienen miedo porque ahora estamos movilizándonos, va a venir gentuza afuera y dentro a desacreditarnos y boicotearnos, pero hemos de ignorarlos, seamos más inteligentes, porque aquí se está creando un cambio mundial y ninguna censura va a poder callarnos. La violencia no es el camino, solo hemos de tomar lo que es nuestro, con sentido común, respeto y decisión. Cambiamos el futuro que quieren de borregos, productos y corruptos, donde somos piezas del tablero, pero el que mueve es el dinero. No somos cifras para cuadrar sus sueldos, somos humanos, no productos. Y tenemos la ventaja de que nos subestiman, lo llevan haciendo años. Así que plantémonos, porque somos dueños de nuestro destino. Y el que lucha puede perder, pero quien no lucha está perdido. Muchas gracias. Todas las personas que quieren vivir con honestidad, que quieren vivir con la verdad, que quieren vivir con la justicia y que quieren que los derechos humanos sean algo que exista de verdad. Entonces, en ese movimiento caben
caben todos, empresarios, policías, alcaldes, los del PP, los del PSOE, los del SEA, pero que se olviden de su movida, que vengan a hacer un mundo mejor, ahí cabemos todos.